Hola a todos, mi nombre es Shaira y como bien vieron en el título del video, yo les voy a compartir lo que ha sido mi experiencia como testigo de Jehová. Empiezo. Yo nací, crecí en una familia testigo de Jehová. Era una familia monoparental compuesta por mi madre, divorciada de mi papá, mi hermano mayor y yo. Mi mamá conoció de los testigos de Jehová cuando era una niña, pero se bautizó cuando ya era adulta y ya nos tenía a nosotros. Me parece que se bautizó cuando yo era muy bebé. Así que yo crecí con todas estas creencias. Y para mí mis primeros recuerdos están las reuniones, las salidas a predicar, prepararse con el estudio de la Biblia, de familia, la atalaya, del libro, ministerio, todas esas cosas eran parte de mi vida. También asistir a las reuniones, regresar a casa muy tarde, las asambleas, todo eso. Y yo era una niña muy aplicada en la escuela. Me gustaba mucho estudiar, me gustaba hacer preguntas, me gustaba investigar. Así que lo de los estudios a mí se me daba bien. Yo estudiaba, me gustaba y lo disfrutaba. Aparte de que me ilusionaba mucho lo que había aprendido acerca del paraíso. Yo desarrollé una gran fe. Yo tenía mucha fe en Dios y me enseñaron que su nombre era Jehová y que Él quería lo mejor para nosotros, que los testigos de Jehová eran su pueblo escogido y este pueblo sería perseguido por causa de la verdad, porque lo que me enseñaron que ellos enseñaban era la verdad, la absoluta verdad, y que nadie más tenía la verdad, solo ellos. Que las personas que estaban afuera en el mundo eran mundanos, eran inicuos, eran hijos de Satanás y no poseían la verdad ni tampoco iban a ir al paraíso, a menos que nosotros les predicáramos y ellos cambiaran de opinión hacia la nuestra. Cuando yo tenía como 12 años, me empezaron a hablar del bautismo. Yo ya tenía un tiempo, años, estudiando con una hermana de la congregación, que era la que me daba las clases bíblicas. Pero en realidad yo no estaba muy convencida de bautizarme, porque yo ya había visto de primera mano lo difícil que pasaban las personas que ya no, que dejaban de ser testigos de Jehová. Y me tocó desde niña escuchar anuncios de varias expulsiones. Cuando a una persona la expulsaban, eso era una gran vergüenza y nadie hablaba con esa persona y prácticamente la familia de esa persona vivían un luto, como si esa persona hubiese muerto. Eso se me hizo muchas veces muy injusto porque yo seguía pensando, bueno, pero es una persona, si ella se equivocó, ella puede cambiar, ella puede volver a hacer las cosas correctas. Y el apoyo de la familia es importante, que su mami no le hable, que su mamá no le hable, se me hacía muy, muy duro. Sin embargo, me enseñaron que eso era lo correcto, que eso era lo que Jehová aprobaba y que eso estaba bien y tenía que ser así. Así que cuando a mí me empezaron a hablar del bautismo, yo también pensé en lo que les pasa a las personas que ya no son testigos de Jehová. Sin embargo, yo decía, pero es que el Armagedón está tan cerca y me hablan y yo tengo que hacer esto porque esto es lo que a Jehová le gusta. Claro, con 12, 13 años, lo que tú piensas siendo un niño no es lo mismo que tú piensas y cómo ves las cosas y las situaciones ya de adulto. Es diferente. Y yo en mi caso fui comprobando después del tiempo el peso de mi decisión. Me bauticé con 13 años y desde ahí comenzaron otras cosas. Y entrando en la adolescencia, mi mamá estaba muy preocupada de qué camino yo iba a seguir, o mi hermano. Mi hermano definitivamente no quiso nunca ni siquiera ser publicador o bautizarse, y fue una situación muy difícil porque él se rebeló ante estas ideas, no las quiso y pues de alguna manera él se libró de eso. Pero yo era una niña, era más pequeña, era más sumisa.
Y pues no fue difícil para mí. A nivel personal sí lo fue, pero digo, la situación no fue difícil para que yo lo hiciera. Me hice precursora a los 15 años, perdón. Me hice precursora a los 15 años y desde ahí empecé a relacionarme con más personas. Viajaba a construcciones de salones del reino, a lugares aislados para predicar, a otros grupos, visité incluso lenguaje de señas, la congregación en inglés, visité diferentes grupos y muchas otras comunidades y conocí más personas. Y sin embargo, aunque me sentía feliz de conocer más personas de las distintas congregaciones, también crecían en mí muchas dudas porque yo vi muchas cosas que yo decía, wow, pero este es el pueblo de Jehová, es el pueblo escogido. ¿Cómo es posible que hayan personas que actúen de esta manera o de esta manera o que hagan esto o aquello, que tengan esa actitud o aquella? Y claro, cualquiera de ustedes que está mirando el video me puede decir, pero personas que se equivocan y que cometen errores hay en todas partes. ¿Sí? Sin embargo, siempre te dicen como testigo de Jehová que su pueblo es un pueblo limpio y que dentro de la congregación es un lugar seguro, que no ocurren las cosas que pasan en el mundo. Así que yo traté de no darle importancia a esto. Luego, cuando yo tenía como 19 años, 20, me mudo con mi mamá. Mi hermano quedó en casa de mi abuela, ya era adulto, no quiso ir. Y cuando nos mudamos a esta nueva congregación, un nuevo lugar, pues otras cosas se me empezaron a develar, se me abrieron los ojos de otras cosas. Yo tenía desde hace mucho tiempo muchas dudas diferentes con respecto a algunas creencias y algunas cosas que yo había visto suceder. Y no había quien me respondiera a esas dudas por dos razones. Una, yo tenía miedo de preguntar, porque preguntar temas doctrinales fuertes es lo mismo para ellos que dudar, y dudar te hace un apóstata, lo cual es un pecado muy grave y nadie quiere que lo señalen como apóstata, ni siquiera cuando se trata de simples preguntas. Y aparte de eso, porque no tenía la confianza suficiente de que si le pregunto a alguien, esa persona no va a decir a alguien más de qué estuvimos hablando, no me va a señalar, porque la traición yo la veía a la orden del día. En esas circunstancias, más adelante, tenía unos 20 años, conocí a un joven de otra congregación. Cuando conocí a este muchacho, él me gustó y empezamos a conocernos. Sí, nos gustamos los dos, empezamos a conocernos. Rápidamente yo me di cuenta de que la relación no era para mí porque teníamos puntos de vista, pensamientos muy diferentes en cuanto al futuro. Él tenía la idea de que su pareja ideal sería una ama de casa que sale en la mañana a la predicación, luego regresa a cocinar, luego se va a dar estudios y luego a la reunión. Y yo no quería eso, yo quería más cosas en mi vida. Yo me había graduado del bachillerato y no estaba siguiendo como yo quería una carrera profesional por la falta de apoyo, porque mi mamá jamás me iba a apoyar a tomar ese tipo de decisión si viven desalentando en la organización de los testigos de Jehová a los jóvenes de que estudien. Siempre los están desalentando porque dicen que el Armagedón está muy, muy cerca y que las mejores carreras que se pueden seguir son las carreras espirituales en la congregación, en el pueblo de Jehová. Y que irse por una carrera seglar, una carrera profesional larga que consume tiempo, que te puede hacer dudar, aprender cosas diferentes, pues eso no es una buena idea y te puede alejar de Jehová y de su pueblo. Así que así estaba yo en ese sentido estancada. Luego yo termino esa relación y me vi en un problema muy grande porque se maneja mucho lo que es el estatus de la reputación de las personas. Y el muchacho tenía buena reputación y parecía ideal. Y al yo terminar con él fue como que, uy, te perdiste una gran cosa. Eso era lo que me querían dejar dicho. Sin embargo,
y las consecuencias para mí no fueron las mismas que para él. Para mí, yo sentí mucha crítica. Yo sentí que personas que supuestamente me amaban me criticaban y eso también me desanimó. Aparte de eso, me di cuenta después de que él estaba haciendo otras cosas peores desde antes, durante y aún después de haberme conocido. Y entonces yo dije, ok, este es el chico ejemplar que todos me recomendaban. Qué bueno que me libre de él. En fin, que después de eso yo empecé a dudar muchas cosas. Y no solamente de las personas, sino de las bases de lo que ellos enseñan. Yo empecé a sentir esas dudas y básicamente yo me sentía atrapada porque lo que yo quería en mi futuro no era el futuro que ellos me ofrecían. Yo quería tener una familia y que esa familia fuera lo primero en mi vida, no una organización, no una religión, no unas doctrinas. Yo quería tener una familia como la que no tuve y que tuvieran el primer lugar en mi vida. Y eso no puede ocurrir dentro de los testigos de Jehová, porque para ellos lo primero es el reino. Y nada más. Todo lo demás es secundario o queda en último lugar. Aparte de eso, yo no veía nada de malo en muchas cosas que ellos condenan directamente, como participar en ciertas fiestas, como la manera de tú socializar con tus familiares que te aman, pero que no son testigos de Jehová, o amigos cercanos, o compañeros de trabajo, u otras personas que están a tu alrededor y que debes de tratarlos, como ellos dicen, como mundanos, como personas que son dominados por el diablo, personas que no deberías de tener amistad con ellos. Yo nunca lo vi así. Yo siempre sentí que todas las personas en el fondo somos iguales. Yo no podía actuar siempre como si yo fuera superior a los demás, que eso es un poco lo que ellos enseñan. No lo dicen directamente, somos superiores, pero siempre le dicen, siempre están diciendo, el mundo entero yace en el poder del inicuo, el mundo está en el poder de Satanás. Y entonces dicen, nosotros somos los escogidos y tenemos la verdad, pues entonces eso les otorga superioridad. Y básicamente eso es lo que ellos viven enseñando. Yo dejé de ser testigo de Jehová por medio de una carta de desasociación. Y a partir de ese momento y a la fecha de hoy, ellos me tratan como si yo fuera una persona expulsada. O sea, como antes trataban diferente a lo que era un desasociado y a un expulsado. Ahora es exactamente lo mismo. No me dirigen la palabra. Ni siquiera mis propios familiares que son testigos no pueden ni siquiera hablar conmigo. Nunca me han llamado, no se han interesado en mí en lo más mínimo. Ni siquiera se me ha pasado algo importante como nacimiento de un hijo, como algún accidente. No tienen que tener nada que ver conmigo, ni tampoco los que eran mis amigos. Tampoco. De eso se trata cuando una persona deja de ser testigo de Jehová. Ser testigo de Jehová me dejó un sentimiento de muchos sentimientos. Al principio fue muy triste, estaba desorientada, porque mientras eres testigo de Jehová, vives como dentro de una burbuja, en donde el exterior es algo de lo que tú te tienes que cuidar para no contaminarte. Y cuando sales de esa burbuja, entonces te encuentras en un mundo que no conoces. Te encuentras que no encajas en muchos lugares, te encuentras que estabas muy coartada para muchas cosas. Encuentras también que tus habilidades para socializar están limitadas porque estás llena de prejuicios de los que ellos enseñan. Y encuentras que te toma años tú tener una vida que se considera a la vista de la mayoría de la gente normal. A la fecha de hoy, yo me siento feliz con mi decisión. Yo espero
no tener nunca más en mi vida nada que ver con ellos. No, no pido ni me gustaría ni siquiera sugerirle a ninguna persona de los que yo le tomé cariño ahí dentro, familiares y amigos, que lo dejen. Simplemente yo creo que hay que examinarse. El amor que enseñó Jesucristo, yo creo que no tiene nada que ver con muchas cosas que ellos tienen, que más que unir hacen desunir a las personas y crear situaciones muy incómodas. Hay personas que porque un hijo está expulsado no conocen al nieto o no le han vuelto a hablar y pasan décadas, o se muere el padre o se muere el hijo y jamás hablaron. Yo creo que eso no eso tiene poquísimo que ver con el amor que ellos van predicando cuando tocan las puertas de las personas. Así que si la persona que está viendo este video, tú eres testigo de Jehová, yo no te voy a decir, oye, ¿qué haces ahí? Sal. No, simplemente reflexiona en lo que yo he dicho. Los que no lo son o que han escuchado, es importante y les agradezco que vean este video porque también hay que ver la otra cara, la parte oculta. Si un hijo nace en una familia que ya es testigo de Jehová y por algún motivo decide que ese no es el camino que quiere llegar a tener en su vida, su familia nunca lo va a tratar con normalidad, nunca va a tener una relación normal, ni va a sentir ese cariño de padres, de madres, de primos, de tíos, de abuelos, que es tan normal en la mayoría de las familias. Eso es muy difícil en una familia de testigos de Jehová. Así que, bueno, en este momento ya me siento liberada. Planifiqué por años hacer un video como este cuando me sintiera mejor, cuando me sintiera con la energía y con la tranquilidad y la paz mental de hacerlo. Lo hice. Mi vida ahora ha tomado un rumbo completamente diferente desde que no soy testigo de Jehová. Y creo que sí soy en este momento la persona feliz que yo creía que era, que quería creer que era. Me siento bien y recomiendo a cualquier persona ex testigo de Jehová que tenga sentimientos parecidos a los míos a que también lo comparta, porque ayuda a más personas. A mí me motivó mucho hacer este video, ver que hay otros que ya los están haciendo cada vez más. Solo en este mes ya yo he descubierto a 3 personas nuevas que hacen este tipo de videos y yo me quise animar. Gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, traté de hacer el video breve, pero si sienten que hay lagunas en mi historia, por favor pregúntenlo y yo lo puedo explicar con más detalle porque la historia es muy larga y yo quería hacer un video breve. Pasen buenas y muchas gracias.